Muy buenas. Bienvenido, Divergente. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Aquí estamos en una nueva sonata de un tema que nos va a interesar mucho y que tiene que ver con ese programa al que invitamos a nuestro querido Javi, a nuestro querido Nico, porque tiene que ver con la frustración. Toma, ¿queríais frustración? Pues más cositas sobre frustración. Más para vuestra cara. Programa entero, largo, luego además participantes majísimos que yo creo que con los que podemos empatizar, ¿no? En estas circunstancias. Sí. Y además, tío, una sonata, ¿eh? Así es. También. Porque, como esta sonata hablamos especialmente de las altas capacidades, la tolerancia a la frustración es uno de los problemas más comunes que nos llegan tanto de las familias como del profesorado, como de las propias personas con altas capacidades que dicen que sufren. Entonces hoy vamos a hablar en concreto de la tolerancia a la frustración. En las altas capacidades. ¿Es real, Diego, esto es una cosa que le damos mucho bombo o realmente son personas que tienen mucha más dificultad para gestionar esa frustración y por qué puede ser? Podríamos hablar de situaciones específicas que suelen ser mucho más comunes en las altas capacidades. Al final, como hemos dicho, todos nos frustramos, todos tenemos más o menos tolerancia a la frustración, pero en altas capacidades hay aspectos que vamos a decir que casi siempre pasa solo en ellos. Y en concreto vamos a dar los dos principales casos de cuando sucede esta movida de la frustración en altas capacidades. Simplificando mucho, es o bien por una tarea que por lo bajo genera aburrimiento o que por lo alto genera estrés, ansiedad porque es demasiado exigente. Entonces, nosotros lo expresamos mucho como si fueran franjas. Todos nos podemos frustrar por estar aburridos, todos nos podemos frustrar porque la tarea es muy exigente, pero en el caso de las altas capacidades, el hueco que deja para hacer las cosas sin frustración es muy estrechito, porque digamos que si la tarea ya de principio se percibe como algo repetitivo, monótono, anodino, pues las altas capacidades no conectan con ello. Entonces, no tienen interés en eso. Por otra parte, porque no es creativa, porque no puede poner nada de sí mismo en esa tarea. Entonces hace que vayamos apagando bombillas y que nos dejen interesar y que haya más motivos para el aburrimiento. Me frustra porque no están pudiendo expresarse. Exactamente. Como ellos son. Y hasta cierta edad, sobre todo hasta la adolescencia, hasta los 12 años, para las altas capacidades, sobre todo los talentos que tenemos que son muy potentes, que hay realmente una capacidad, un gran potencial dentro, necesitan entender, necesitan conectar de forma que ellos se expresen. Sí. Y en mi tarea y en mi trabajo y en mis creaciones, en mis producciones, yo quiero que haya algo de mí. Entonces simplemente copiar este cuadrito o repetir esta florecita tal y como está, o bueno, que me dices empieza el cuento, pero ya me has dado al principio, me has dicho que lo tengo que poner a la mitad y evidentemente te lo tengo que terminar bien, porque hay que terminar en bonito. Deja poco hueco. Claro, es que hay tan poco hueco para que yo exprese alternativas divergentes que aunque no lo podamos entender, el aburrimiento frustra, pero frustra porque no sé qué otra cosa hacer. Entonces, mientras estoy sentado a lo mejor esperando que los demás hagan sus cosas, no tengo alternativa. Claro. No me puedo levantar, no puedo idear otra manera, no me puedo poner a hacer otra actividad. Entonces, al final es un poco como estar enjaulado, por eso te aburres. Te metieras mucho rato en una jaula, al final estarías nervioso, inquieto, claro. Esa intensidad llega. Por eso también es frustración. La ubicamos más como cuando no puedo conseguir algo, ¿no? Que es una de las cosas que hablamos en el programa. Pero el mero aguantar en una postura que no estoy sabiendo qué hacer con ella, ya me está frustrando también. Así es. Me gustaría hacer otra cosa y no la estoy haciendo. Me tengo que conformar con esto que no deja mi expresión y que no me motiva de ninguna manera. Y luego tú nos has comentado el otro punto en el que la tarea es demasiado... Que se percibe como muy difícil. Y se percibe además, puede ser percibida por mí misma. Mejor de repente tengo un proyecto, ¿no? Y me planteo hacer algo chulísimo de dibujo, pero me pongo a dibujar una mano y yo no sé dibujar mano y la mano me sale una caca. Claro, es que hay una serie de factores que influyen en que sea percibido como algo exigente. Lo primero es que depende muchísimo de mi esfuerzo. Y cuando nos dan pocas instrucciones y depende mucho de mi esfuerzo, la ecuación termina que hay muchas posibilidades de que me equivoque. Claro. Entonces, cuando la tarea, fíjate que has hablado de dar opciones divergentes, cuando la tarea es tan divergente, tiene tantas posibilidades que no me dan ninguna guía, me abruman tantas opciones. Eso es lo que yo llamo con mis alumnos de escritura es el miedo al folio en blanco. Es una de las formas. Es decir, tengo tantas opciones que por cuál empiezo, cuál es la buena. Si no me han ayudado, no me han guiado, no me han apoyado, pues mi cabeza se puede ir a la más difícil o se puede ir a una que no he evaluado esos recursos. Lo que tú has dicho, a lo mejor una persona tiene conciencia que dibuja bien, pero nunca dibuja una mano en estilo realista. Pues cuando se enfrente necesita eso, esfuerzo y necesita práctica, claro, experiencia, ¿no? Que hay cosas también que desde mi propia autocrítica me puedo flipar y luego frustrarme porque no me he autoevaluado bien. Claro. Y eso no me lo ha dicho nadie, sino que no, tú vas tal, no, si yo lo he decidido y no he tenido problema y no me he frustrado, pero es que ahora lo que estoy haciendo no me gusta, como está quedando. Eso es un hándicap que yo trabajo muchísimo con los adolescentes de altas capacidades, un montón.
De repente tenemos mucha libertad creativa, vamos a hacer un proyecto y cuando lo estoy haciendo no me está gustando lo que veo y lo rompo. O me bloqueo, o me niego a continuarlo, ¿no? Y a veces si no hay otra alternativa, como que por ejemplo nos la hemos jugado a que he ido a comprar una cartulina y he comprado una, consejo que os damos: nunca compréis solo una cartulina para un proyecto de un peque, por favor, y de un adolescente tampoco. Que haya plan Vamos B. a tener por lo menos plan B. Entonces ahora de repente encima era mi única cartulina y es una rabieta, es un pequeño brotecito de frustración lo que tienen, porque encima, ¡buah!, ¿no? Y encima no hay alternativa y ya si nos ponemos la hiperresponsabilidad, ya encima la seño me va a regañar y voy a quedar más con los compañeros y yo también a mi autoimagen porque yo soy la que lo hace todo bien o el que lo hace todo guay o esto me encantaba y simplemente no va a salir. Entonces vamos a también darles opciones, pero esto sería también un buen ejemplo, ¿no? De cómo yo no me evalúo bien y no me ha dicho nadie nada, pero estoy frustrado yo solo. Yo recuerdo los primeros talleres que di para alumnos de alta capacidad, que eran niños más pequeños, que yo confiaba en, bueno, desde el mito, que también es una de las cosas que se pone sobre la mesa, pues pienso que van a tener 1000 millones de ideas. Y efectivamente las tenían, pero eso no significaba que las fueran a ejecutar. Claro. Entonces los primeros talleres que hice fueron muy frustrantes para mí porque me esperaba grandes cosas y al final pues abandonaban, como tú dices, o hacían un churro para salir del paso y poder ponerse a jugar y hacer otra cosa. Existen una serie de variables que pueden influir en que tengamos alta o baja tolerancia a la frustración cuando presentamos altas capacidades. Una de ellas es la motivación, que quiere decir que si la tarea nos gusta, ya no solo la tarea en sí, sino la forma en la que se nos presenta, el contenido, es decir, que es algo que me puede interesar el tema, pero si la forma frontal es un rollo, no tengo motivación. Por otra parte, que la satisfacción sea proporcional a la estimulación o a la ejecución, es decir, que esto me compense, volvemos a utilizar esa palabra. Si yo veo que el esfuerzo me va a repercutir de tal manera, sí que me embarco. Pero si veo que me voy a esforzar mucho y la recompensa va a ser tener 0,5 puntos más en la nota, pues a lo mejor ni lo hago. A lo mejor ni me enfrento a eso, porque ¿para qué? Eso tiene que ver por otra parte. Y después las expectativas que también le hemos adelantado. Ya sean las expectativas propias como las ajenas. Y aquí las ajenas es donde meto esto de los mitos de mis primeros talleres de altas capacidades. Yo supongo que ellos funcionan de una forma y cuando me lo encuentro, pues me puedo enfadar porque ellos no se lo están currando, pero en realidad es que yo no he comprendido la realidad de las altas capacidades, que para eso ya tenemos un programa específico de mitos que ahí lo podéis repasar para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de expectativas propias, pues aquí entra en juego a dónde se va la cabeza de las altas capacidades. En esto que estamos hablando se puede ir la cabeza muy lejos. Tenemos esas opciones, tenemos esos recursos y yo me acuerdo siempre del muchacho que quería construir una máquina de movimiento perpetuo teniendo 12 años. Sí, más un tema cañero. Yo tenía unos cuantos también, con el tema del movimiento perpetuo. Exactamente. Entonces la imaginación se empieza a ir muy lejos, pero cuando llega el momento de la ejecución, toda esa imaginación se desmonta. Pero muchas veces por no desmontar la propia imaginación, pues no me llego a enfrentar porque esto va a acabar con mi idea que yo tengo de que esto es posible. Entonces eso es una de las salidas que pueden pasar, digamos por exceso, que la idea es muy grande como para llegar a ejecutarla. Entonces acabo abandonando, acabo frustrándome por ello. Y yo tengo una de la contraria, ¿no? De por aburrimiento. Así es. Y además me ha pasado hace poco. También yo converso muchísimo con muchas mamás y papás sobre precisamente cómo motivar a las altas capacidades, por un lado, para que colaboren en la rutina y por otro lado, para que se motiven. Y aparece mucha frustración constantemente. La rutina ya lo hemos hablado, lo repetitivo, lo gris, lo que no tiene nada que aportarme, que yo ya sé cómo va, mal, porque nos frustramos porque al final me tengo que poner a recoger o me tengo que poner a hacer tal cosa y es frustración. Y luego también, por otro lado, se motivan con las cosas como justo tú has dicho. Si yo veo que el beneficio que me va a dar, a mí me compensa. Y entonces justo también ayer estaba hablando con una mamá que me decía que ella siente precisamente mucha frustración porque intenta motivar a la hija a hacer cosas y ve que la hija se motiva, pero cuando esa motivación entra en algo rutinario, entonces aparece la frustración y lo abandona. Sí. Y no lo quiere. Y esto es una circunstancia con la que todos debemos, como ha dicho yo que me ha encantado tu expresión, debemos conocer bien la realidad de las altas capacidades. No podemos seguir quedándonos con muchos mitos que tenemos, aunque seamos papás de altas capacidades, no nos damos cuenta. La realidad de esa cabecilla es que verdaderamente ella ha visto la transformación ya. Claro. Ella ha visto como una tarea que puede ser divertida, ahora la voy a tener todos los martes de 5 a 7 y voy a tener que tener la tarea hecha antes de las 5 si quiero ir, y como además mi madre la va a pagar, encima me va a decir que para qué la he hecho que la pague si encima no estoy yendo a la actividad. Entonces, claro, al proponerle eso, la niña directamente le contestó así. Le dijo, sí mamá, está muy guay, pero no me pongan más cosas que no quiero hacerlas y que encima las va a pagar y luego me lo va a decir. Pues para eso no las pague. Claro. Y no voy. Y la madre me lo transmitía como por si le ha gustado, si le ha hecho ilusión, si estaba motivada, si además si flipó, empezó a hacer un montón de cosas ya sola que yo pensaba que esto iba para arriba. Y de repente, igual que ha ido para arriba, ha ido para abajo en el momento que ha escuchado, te apunto todo lo... ¡Pum! Hemos perdido ahí.
Obstáculos, se ven solo obstáculos. Exacto, pero esa es la realidad de las altas capacidades, esa es la realidad de cómo funcionan esas mentes. No es que lo estemos haciendo mal, no es que son así, claro. Claro, no es que nos esté faltando estrategias para motivarlo y que ya vayan a ser unos aburridos toda la vida. Es que también deben de tener ese derecho. Deben de tener derecho a elegir en qué quieren explorar, cómo quieren explorar o dónde quieren expresar talento y si les parece mejor, más rutinario o menos. Si yo ya tengo muchísimas cosas durante la semana y mi vida ya es planificada, martes aquí, miércoles aquí, todos los días en el cole y el viernes hago tal cosa, todos también debemos entender esa realidad de querer libertad de elección, de querer libertad de esparcimiento y de querer libertad de pensamiento, de que no haya más nada que hacer. Además, eso es una paz y una satisfacción para las altas capacidades increíble. El momento en el que no debes atender a ninguna demanda, nada más que a la propia, o sea, el egoísmo y se permite, es una cosa que a ellos les flipa muchísimo y insisto que hasta los 12 años van luchando un montón. Entonces, este tipo de frustración no tiene más solución, no podemos hacer nada más guay, tenemos que dejar que ellos exploren y vayan desarrollando personalidad. Claro, es que de hecho esa es otra de las variables. Tú has mencionado la edad, has mencionado el tiempo. Es que hay veces que dependiendo de la edad que tengamos no podemos pedir que se autorregule mejor porque su cerebrito no está terminado de formar o la disincronía de la que también hemos hablado pues están todavía haciendo efecto. Claro, y además eso es lo que yo también intentaba transmitirle a la mamá. Decir, mira, tenemos la suerte de estar justo en este punto intermedio en el que estamos en el vacío. Claro. Porque es lo suficientemente mayor como para hacer esas conclusiones y entonces no querer la rutina, pero no está lo suficientemente madura como para que podamos hablar de que está ubicando mal la rutina, que en realidad no tiene por qué ser aburrido, que vamos a darle una vuelta a esos argumentos. No tiene suficiente material como para llegar ahí. Lo que le parece a nivel emocional y ya está. Entonces, a veces, de verdad que la paciencia, ¿verdad, Diego? Es una cosa que tenemos que usar mucho con la frustración porque necesita de otro desarrollo y luego necesita de que conectemos con el mundo y con otros seres que son iguales para un poco compartir y no podemos tener control de todas esas cosas. Así es. Entonces nos quedaría ahora pensar, aunque esto no sea un programa canónico, Divergente ha llegado, ¿qué podemos hacer entonces para trabajar esta tolerancia a la frustración en las altas capacidades? ¿No? Soluciones, ¿no? Toda la realidad es que lo vamos a tener ahí por diferentes motivos, que ya hemos aclarado que no dependen de algo biológico, que no es que la alta capacidad lleve asociado, todos van a frustrarse fatal y van a tener una muy baja tolerancia, sino que el como son los expone mucho a los mismos contextos que serían contextos frustrantes para todos. Exacto. Si los viviéramos un montón de veces, todos sufriríamos lo mismo. Así es. Pero ellos, por su idiosincrasia, son los que se enfrentan muchas veces a esa situación. Pues lo primero es lo que hablábamos antes de empezar el programa. Lo primero es la paciencia, que la frustración es inevitable y que pasará igualmente. Entonces, tener esa paciencia de que no tenemos por qué lucharlo constantemente. Viene y tenemos que respetarla y vivirla. Aparte de eso, que para enfrentarnos a la frustración y trabajar la tolerancia hay que prevenir, que de momento que aparece lo único que podemos hacer es acompañar. Pero vamos a intentar prevenir lo más posible, ¿vale? Y también, igual que hablábamos en la sonata de la alternativa al castigo, que veamos cuáles son las herramientas que estamos utilizando que tienen sentido con nuestros hijos. Porque a lo mejor estamos aplicando alguna precisamente orientada a la frustración y no está dando ningún tipo de resultado, pues que hagamos autocrítica y las que no, de verdad que las eliminemos porque lo que nos están haciendo es mermarnos. Entonces, eso podría ser un buen planteamiento como para empezar y ahora sí a dar cosas ya concretitas. Concretitas como dar ejemplo. Exactamente. No solo dar ejemplo en cómo nos frustramos, que suena también muy ideal y no, es posible que no siempre nos salga, sino dar ejemplo de cómo nosotros realizamos tareas que nos frustran. Me tengo que poner a recoger la cocina y no me apetece. Y lo puedo mostrar a lo mejor delante del niño y decir, qué rollo. Ahora que hemos terminado de comer, que estoy súper tranquilita, como no quiero tener luego el problema de llegar tarde al yoga, pues me voy a poner a recoger la cocina ahora. Pero no me apetece nada. Me voy a poner música, yo creo, ¿no? Porque lo mismo se me va a pasar más rápido. Oye, ¿por qué se lo decimos al niño? Oye, ¿por qué, Pablito, por qué no te quedas conmigo y tú vas haciendo esto y yo lo otro y así? Yo creo que yo lo voy a llevar mejor. Por mí. Pedimos ayuda. Damos ejemplo como adultos y expreso que yo me estoy frustrando y qué es lo que voy a usar. Hacemos un poquito de teatro porque es verdad que los adultos no estamos acostumbrados a expresar estas cosas en voz alta, pero bueno, le metemos caña ahí para que podamos dar ese ejemplo. Exactamente. Y orientarlo hacia valores, es decir, que no sea como hablamos también en la sonata de alternativa al castigo,
sino centrarnos en que esto va a ser una cosa que mientras más la sostengamos en el tiempo y mientras más ejemplos demos de cómo estamos tolerando esa frustración, más fácil va a hacer que caiga el mensaje y que salga de la situación particular y que se generalice precisamente a principios o valores que queremos transmitir a nuestras criaturas. Que aquí además hay un prejuicio que nos obstaculiza mucho y es el pensar que para estas criaturas, como tú las has llamado, tenemos que ser perfectos y tenemos que mostrar siempre nuestro lado más bueno, nuestro lado más correcto y que se adapta a todo. Y no somos ninguno perfecto, todos vamos a meter la pata. Es más, nuestros hijos es probable que hereden errores y cosas en las que nos equivocamos nosotros también. Entonces vamos a mostrarlo. Claro. Vamos a darle también ese aprendizaje y decirle, mira, a mí como tu madre se me dará genial hacerte lentejas, pero como tu madre se me da fatal tener que ponerme a hacer las manualidades del cole contigo. Claro. O sea, esto es horrible para mí, ¿no? ¿Cómo puede ser que te hayan mandado otro dibujo? Otro, si hicimos uno ayer. Vamos también a expresárselo. No me gusta jugar juegos de mesa, pues a lo mejor me aburro más. El niño le encanta. Oye, pues me frustra mucho tener que estar aquí sentada viendo cómo tú tiras los dados, yo aquí mirándote. No, esto es un poco rollo y me aburro. Debemos también de expresarle esa parte a ellos, emociones agradables y desagradables, para que vean cómo funciona el mundo. No solo debemos enseñarle la parte que tenemos controlada. Es más, si no lo tengo controlado, vamos a hacerlo juntos. Porque como él tampoco la va a controlar, no me ha visto a mí solucionar, ni me he visto intentar, ni me he visto aplicar nada. Claro. Me he visto solo decirle, pues yo cuando era pequeño tal, tú cuando eras pequeño también habría otra cosa que no harías tan bien, vamos a hablar de eso, ¿no? Claro. En algún momento. O sea que es ponerle nombre a esa frustración tanto nosotros como en ellos. Oye, Claro. estás frustrado y te entiendo, estoy frustrado, ¿me entiendes de esta forma o te lo explico, no? Uh-huh. Después otra cosa tiene que ver con los límites, Sara. Que, Pues me encaja también. que seamos más o menos consistentes con los límites. Que no un día sea una cosa, que otro día sea otra, porque si no estamos dando alas, que la frustración no dependa de mí, ni de mi conducta, ni de lo que yo hago, sino que sea algo etéreo, ¿te azaroso. refieres, por ejemplo, a hoy me conviene dejarte el móvil porque estoy resolviendo una circunstancia muy complicada, al teléfono por trabajo, o de repente la abuela pues, se ha caído, necesita ayuda y demás, te dejo el teléfono y mañana ya no, porque ya yo estoy bien, estoy contigo y no hace falta, o yo no entiendo que no necesito la herramienta, entonces te digo que no. O eso pasa unos días sí, unos días no. Claro. Ese estilo, ¿no? Dices Eso tú, es, claro. Que haya cosas que yo a veces permito y a veces censuro, y eso puede generar esa frustración al niño. El niño no está pudiendo hacer mucho más por gestionar esa frustración, Claro. con poquito autocontrol y poquito desarrollo, ¿no? Del lóbulo prefrontal que ya hemos dicho. Antes hablábamos de coherencia, esto sería consistencia. Vale, entonces así ya me miro yo, soy consistente, ¿no? Eso Y digo, es. oye, en vez de llevar el móvil, si resulta que tengo que ayudar a otro familiar o tengo algo de trabajo, voy a llevar otra cosa en el bolso que me sirva también. O que el Eso es. peque lleve su mochilita o el adolescente lleve también su mochila con más cosas. No Eso es que es. queremos el móvil. Ya está pactado, volvemos a la parte, ¿no? De esta también de cómo gestionamos ese punto consecuencia o ese punto normativa. Pues lo siento, eso es lo que hay. Si no te quieres aburrir, llévate algo. Pero a Claro. nosotros, me gusta, debemos ser consistentes. Y que nos cedamos a eso, a esas luchas de poder Vale. que pueden surgir, ¿no? A esas pataletas, a esos berrinches, a esa contra... a esas luchas, ¿no? A esa cara que nos echan muchas veces. No ceder, porque si el límite está claro, no tenemos por qué entrar a negociarlo cada vez que el niño se enfade, se frustre, se ataque. Ahí ser también consistente. Y después, por otra parte, que tú le has ido dejando caer, es esto de ser empático con nuestros hijos. Ellos están en un punto en el que lo que para nosotros es importante, para ellos no lo es. Esto lo hemos dejado caer en algún otro programa. Sí, pero está aquí- guay que lo repito. Pero aquí es muy buen momento para traerlo a colación. Para nosotros es súper importante llegar a la cena de la abuela a las 7:45 y para ellos es totalmente innecesario porque están jugando al Lego y ahí gana el Lego a la abuela. Eso es así. Entonces, ni a la abuela, a la puntualidad, ¿no? Sí, sí, porque además a veces ni la edad la controlan, que justo me gusta también mucho lo que has dicho antes, de el pequeño no lo entiende y al adolescente le da igual, ¿no? Están como en otro universo en el que los tiempos funcionan también de forma distinta y orientados hacia ellos, ¿no? En ese esquema. Entonces es verdad que como no les importa tanto, vamos también a generar toda esa idea de otra manera. Y ya como otra idea más general, les podríamos decir que nos anticipáramos las situaciones que sabemos que nos van a frustrar para ir preparados, para ir con recursos, para poder hablarlo a tiempo, para poder negociarlo a tiempo y no dejarlo para el último momento en el que la frustración ya nos ha dominado. Una charlita, ¿no? Es verdad que en vez de sermones, pues un día te vamos dando el paseo al perro, vamos caminando. Hablamos de y vamos eso. haciendo, exacto, lo que a mí me frustra, lo que te frustra a ti. Oye, ¿y tú cómo te das cuenta de esto? ¿Y tú por qué me dices ese ejemplo? ¿Tú lo reconoces? Sí, Sara, porque me entra a mí como una intranquilidad, como que no voy a poder llegar pues sí, pues eso es frustración. Pues eso me pasa a mí también. Vamos a darle un poco cabida, ¿no? Lo que hemos hablado, Eso que es. aquellos también vayan ubicando las cosas y vayan viendo cómo son. Yo quiero meter una última cuñilla final, Claro, que claro. es un ejemplito también, y es que estoy trabajando con un par de familias que luego son muy intensos a la hora de comunicarse. Vale. Intenso a nivel de sensibilidad, de que realmente si tienen que hablar cosas, lo viven con tanta intensidad que lo pasan mal.
es demasiado, nos miramos al ojo, te digo lo que tú no estás haciendo bien, tú me lo dices a mí. Entonces, nada más que exista ese intercambio, le genera tanta ansiedad y tanto rechazo que cuesta mucho que lo hagan. Y entonces, de estas dos familias, uno de los papás que tiene una salida muy divergente, pero también como muy rígida, ha decidido hacerlo con multas. Y entonces lo están escribiendo en papel. Vale. Entonces, todos tienen unas normativas. Y cuando no van cumpliendo, lo que hacen desde un punto que a ellos les ha parecido más respetuoso es escribírselo en un papelito y se lo dejan, al final de la semana se lo dejan debajo de la puerta. Bueno. Y en esa semana vienen como todas las infracciones que han ocurrido y que si no remiten y si solucionan, llegarán a las consecuencias que se han pactado. Entonces, el domingo le meten un papel al adolescente en el que le dicen, oye, te has pasado esta semana este tiempo con el móvil. Esto no lo has recogido, te tocaba recoger la ropa y la ropa no, había un par de días que no ha estado recogido. Sabes que tienes de margen lo que hemos pactado, pero si no, tal fecha, pues no vas a poder coger la Play, no vas a poder coger tal y cual. Y lo hacen por escrito para que el niño lo reciba mejor, sin ni castigo ni nada, sino simplemente lo que te quiero decir, como está siendo tan violento y es tan repetido, porque te tengo que decir toda la semana, o si fuera por ello todos los días, que te cuelas con el teléfono, que no arreglas esto, que no haces lo otro, pues se lo van poniendo por escrito. Y el niño está sentando muy bien y está hasta contestando en plan, lo voy a tener en cuenta, lo voy a mejorar, y están viendo que lo está haciendo mejor. Porque pasaba tanta vergüenza teniendo que enfrentar estas situaciones que un día lo hicieron así y vieron que iba bien y de repente pues lo han cogido un poco como normativa. Bueno. La idea es transmitir que alternativas existen muchas. Claro. Vosotros conocéis a vuestros hijos, vosotros conocéis a vuestros alumnos, vamos a buscar algo que nos sirva, o por correo, o lo vamos a hablar mientras merendamos algo guay que me sienta mejor porque mientras mastico te escucho, mientras ando también te escucho, no tengo que estar mirándote fijamente porque vas a mi lado y no estás enfrente, yo tengo que estar sentado quieto. También es que a veces la situación de hablar la hacemos muy tensa y no todos tienen la misma facilidad para llegar a ese punto de comunicación y de vulnerabilidad. Entonces van empezando así y ya yo, por ejemplo, pues le he ido recomendando él, vamos a ir hablando de los papeles, vamos a ir dando un paso diciendo, oye, ¿te leíste el papel ayer tal? ¿Qué te pareció? Ah, bueno, pues mira esto, lo otro, tal. Hay muchísimas estrategias. Entonces vamos a buscar alguna que se adapte también a nosotros, vamos a enfocarnos en soluciones, vamos a ver qué es lo que puede no generar al menos más problemas. Claro. ¿Que no sirve escribirlo tampoco? Estupendo. Está, ¿Que vamos a peor cosa. escribiéndolo? Pues lo eliminamos, lo hemos intentado, no pasa nada. Pero muchas veces haciendo eso nos podemos dar cuenta de otras cosas. Y en este caso, que sí ha sido muy útil para el trabajo, este chaval se ha dado cuenta que escribir es más fácil y entonces ha empezado a escribir email para hablar con los profes, para pedirle... Oye, pues me haría más falta más tiempo en el examen, aclárame qué es lo que entra porque yo voy a estar más tranquilo. Entonces era imposible que en clase tuviera ese intercambio de preguntar un poco para ver cómo podemos mejorar. Sin embargo, está cogiendo una habilidad con el tema de los emails que los profes están además encantados. Qué bien. Entonces, esto te da la idea para hacer otra cosa. No siempre vamos buscando algo definitivo, ¿verdad? De hecho, a lo mejor no lo va a ver. Entonces, bueno, pero por lo menos ir probando. Yo me acuerdo del caso de un alumno que ya es adulto, que dábamos estos talleres de los que he hablado antes, que era un taller muy creativo, que hablábamos mucho y tal, pero él pues era tremendamente tímido y él no se expresaba verbalmente. Entonces yo recuerdo que nos comunicábamos por WhatsApp durante el taller. Ah, fíjate, ¿eh? No, Entonces, por lo menos para tener un cierto mínimo feedback, pues a través de ahí sí le era una cosa más cómoda. Claro, eso, si yo lo saco de contexto, digo, qué coñazo tiene que ser llevarlo de esta manera, pero bueno, para este muchacho se gestiona de esta forma, él respondió y eso sirvió para que después pudiera comunicarse con más alternativas. Pero en ese momento fue lo que nos salvó. No era un niño que no quería comunicarse, es que las vías que le estaba dando no eran las que él necesitaba en ese momento. Pues es este punto, de este rollo de los papeles, que además el llamarlo multa de convivencia les ha hecho mucha gracia, ha generado comunicación. Claro. Que era lo que estaba faltando y lo que estaba afectando además, claro. Porque estaban todos ya tan tensos que no podían ni sentarse a comer. Claro. Y ya con este rollito de, oye, ¿a ti te ha llegado multa esta semana? Y a ti te ha llegado, oye, porque a papá yo creo que le ha llegado uno porque lo de las palabrotas no lo está haciendo bien, tal. Entonces, bueno, pues está generando cierto rollo y ahí se están ellos también apañando. Muy bien. Así que sí, exacto. Así que os animamos a que seáis flexibles. Exactamente. Vamos a ser flexibles con la normativa y con la pauta y todo lo que queremos pensar, las ideas. Vamos a abrirnos de mentes también. Y podríamos hablar horas y horas de frustración, de tolerancia a la frustración. Y de estrategia y de ejemplos. Prometimos hacer un segundo programa de frustración en algún momento, pero por el momento en el que estamos, vamos a dejarlos aquí. Para 2024 está bien. Es suficiente frustración. Exactamente. Hemos hablado suficiente de la frustración este 2024. En 2025 os traeremos algún pico solar. Otro gallo cantará. O gallina. Bueno. Estamos todos muy inclusivos, ¿eh? Hasta las gallinas están inclusivas. Pues estarás tú. Pues nada, Sara, pues muchas gracias como siempre. Y a ti también, Diego, un placer. Y hasta la próxima, Divergente. Y hasta la próxima, llegados.